Bueno, les recuerdo que estamos haciendo el estudio de la primera epístola del apóstol Pedro. No del hermano Pedro que está aquí, no, del apóstol Pedro. El pastor empezó compartiendo el capítulo 1, nuestro hermano Pedro hizo el capítulo 2 y a mí me corresponde hoy el capítulo número 3, si son tan amables. Entonces vamos a ubicarnos en la primera carta. Vamos a ubicarnos. Si quieren ponerse de pie, bien puedan para leer. Primera de Pedro, capítulo 3. Para empezar, vamos a leer del versículo 1 al 7. ¿Ok? Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Versículo 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Y versículo 7 dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, ¿qué? No tengan estorbo. Bien pueda tomar asiento, ¿es tan amable? Amor, bájale un poquito más, por favor, gracias. Bueno, antes de empezar el tema, quiero hacer un pequeño recordatorio del contexto que tenemos aquí en este capítulo, los capítulos anteriores. Y el que escribió esta carta es el apóstol Pedro, el mismo que caminó sobre el agua, que negó a Jesús 3 veces. Pero en esta carta ya hemos visto que es un Pedro restaurado, lleno del Espíritu Santo, que ahora es una roca también para la iglesia. ¿Y a quién le escribe? A los cristianos que estaban esparcidos por diferentes regiones, que estaban sufriendo, que estaban siendo criticados, marginados, que estaban siendo perseguidos. Así que esta carta no es simplemente una teoría, es una carta de aliento y de instrucciones prácticas sobre cómo vivir en Cristo y en un mundo que no lo entiende y que a menudo es hostil. Nuestro querido hermano Pedro nos dejó con la última parte del capítulo 2, donde el apóstol Pedro nos está haciendo un listado de la conducta a seguir de acuerdo a cada individuo. Nos habla del respeto a la autoridad ciudadana con sus diferentes representantes. También nos habla del sometimiento que deben tener los esclavos a sus amos, ya que en ese tiempo era común y muchos siglos después la esclavitud. Y también habla de soportar con fe el sufrimiento, sobre todo cuando no es justo. Y por eso en el capítulo 3 seguimos con otra serie de referencias a la conducta que debe tener un creyente. El capítulo 3 en particular nos va a hablar de algo que a todos nos toca y que es nuestras relaciones, las relaciones familiares. Lo que vamos a empezar a hablar es de eso. Cómo ser esposos y esposas cristianos, cómo tratar a los demás y cómo enfrentar el sufrimiento con esperanza. Debe ser un hogar que refleje a Jesús. Entonces yo quiero llevarlos otra vez al versículo 1,
porque vamos a empezar en el lugar más íntimo y fundamental, que es el hogar. El versículo 1 dice, para que me acompañen, por favor: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Sujeta. Y tristemente, en nuestra cultura actual, la palabra sujeta ha sido muy mal interpretada, porque se ha llegado a pensar de que es como si las mujeres en el contexto del matrimonio se volvieran esclavas del marido. Y esto no era lo que Pedro quería decir. La sujeción es algo voluntario y es algo hermoso. Y la sujeción es algo en este contexto entre iguales. No es de un menor hacia un mayor. Es de una igualdad. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia aquí? Que debemos reconocer simplemente y respetar el liderazgo que Dios le dio al esposo en el hogar. Porque Dios hizo al esposo la cabeza del hogar. Pero siempre lo hemos malinterpretado. No es el dictador del hogar. Es el responsable del hogar. Es el responsable de la esposa. Es el responsable de los hijos. No solo a un nivel económico, sino a un nivel espiritual, a un nivel moral. Es el que guía. Si a mí me preguntaran, eso es una responsabilidad muy grande, demasiado importante. No es algo que uno diga que qué bendición que el Señor nos hizo la cabeza. No, eso es con temor y temblor que hay que asumir la responsabilidad como cabeza. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo aquí? Las mujeres sujétense voluntariamente a su marido, porque eso fue lo que el Señor quiso, cómo funcionaran las relaciones. Pero Él va mucho más allá, porque Él que dice, para los que no creen la palabra, sean ganados sin palabra. A nadie le gusta, absolutamente nadie le gusta que una persona esté hablándole en el oído de algo que a uno no le interesa y que algo no le gusta. Y hay muchas mujeres que se convierten, que van al evangelio y se arrepienten, pero sus maridos no. Y equivocadamente pensamos que el hecho de estar encima del marido, equivocadamente ellas piensan que el hecho de estar encima del marido repitiéndole que se tienen que arrepentir y convertir e ir a la iglesia, eso va a causar algo bueno. Y es todo lo contrario. Lo que hace es alejar a ese hombre, porque va a decir, esta mujer me está volviendo loco. Entonces lo que Pedro está diciendo aquí es, con su testimonio, con su sujeción, con el hecho de mostrarle a su esposo que usted está sujeta a él, hasta donde la palabra lo permite, obviamente, ¿no? No de participar de cosas pecaminosas, estamos entendiendo eso. La sujeción en cuanto a lo racional y bíblicamente posible. Esa es la manera más efectiva para que ese hombre llegue a los pies del Señor cuando el Señor lo quiera así. Entonces esa es la recomendación, el mandamiento que Pedro les está haciendo a las mujeres aquí. Y en el versículo 2 dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Cuando dice aquí casta, no solamente se refiere a la pureza sexual, sino una pureza de corazón, sin intenciones ocultas, sin una agenda, como dicen en esta parte del mundo. Y cuando dice respetuosa, el respeto es el motor de la sujeción. Un respeto genuino que honra al esposo. Nosotros en nuestras relaciones, en nuestra relación con nuestro cónyuge tenemos que aprender a ser bien inteligentes. Y particularmente mi esposa y yo llevamos poco tiempo de matrimonio. Y ustedes saben que al principio es que uno comienza a darse cuenta de todas las
falencias y problemas que uno tiene en su vida. Particularmente yo me di cuenta que yo ignoraba lo egoísta que yo era. Y no es que lo haya dejado de ser, pero gracias a mi esposa he podido ver e ir cambiando, gracias al Señor, lo egoísta que uno puede ser. Y cuando hablamos de lo que Pedro está diciendo aquí, de las relaciones entre los esposos, nosotros podemos entender de que la mujer lo que está buscando siempre es más emocional y sentimental, y lo que el hombre está buscando o lo que necesita es respeto. Un hombre que no se sienta respetado es muy difícil que funcione una relación. La mujer que no se sienta emocionalmente soportada de que el hombre está allí, de que la está amando, de que la está elevando siempre, es muy difícil que eso funcione. Entonces ese es el complemento y por eso es que Pedro nos está recomendando esto. Con castidad y con respeto, le dice a la mujer. Vamos al versículo, si son tan amables, al 3 y al 4. Dice así: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Aquí Pedro nos está haciendo un contraste muy poderoso. Lo que él está diciendo es que no es malo que la mujer se arregle. O sea, eso es hermoso. Miren a mi esposa, está preciosísima. Que una mujer se arregle es lo más hermoso que puede haber. Pero lo que Pedro está diciendo es, no solamente es lo exterior, que tu adorno principalmente sea en tu interior, en el corazón, como una mujer virtuosa. Eso es más importante que cualquier otra cosa, es lo que está diciendo aquí. Afable significa gentil, amable, o sea, no áspero. Apacible significa tranquilo, sereno, que no vive en constante agitación y ansiedad. Qué difícil es, y obviamente lo expreso con mucho respeto y con mucho cariño, pero qué difícil es cuando nos encontramos con esas personas que lo único que hacen es gritar y enojarse y estar encima de los demás. Eso no crea, no cambia nada en la otra persona. Entonces por eso Pedro nos está diciendo, sean gentil, mujer, sea tranquila, sea serena. R.C. Sproul, que fue un excelente teólogo, a menudo enfatizaba que la piedad y el carácter cristiano son la verdadera belleza. Él dijo así: el mundo nos dice que invirtamos en lo que se desvanece. La Escritura nos llama a invertir en lo eterno. Un espíritu gentil y tranquilo no es un signo de debilidad, sino de una profunda fortaleza que descansa en la soberanía de Dios. Esa es la belleza que refleja a Cristo. Ahora quiero pedirles el favor de que nos ubiquemos en el versículo 7, porque aquí va algo muy importante para nosotros los hombres. Dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, ¿qué? No tengan estorbo. Este versículo es asombroso, pero es denso. Y por eso quiero dividirlo en 4 partes. Dice aquí: maridos, vivid con ella sabiamente. Y esto no es vivir de forma automática. Es un llamado a que tú estudies a tu esposa. Uno tiene que aprender a conocer a su esposa, sus necesidades, sus sueños, sus miedos. Entonces este es un liderazgo que no impone, sino que comprende. El segundo punto
es dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y aquí frágil no significa débil o inferior, sino que podemos pensar como en una porcelana fina. No es una fragilidad en cuanto a inutilidad, sino porque es valiosa y delicada. Es una fragilidad que se debe tratar con cuidado, con ternura, con protección. El hombre debe usar su fuerza para honrar y proteger a su esposa, no para dominarla. Las mujeres son coherederas de la gracia de la vida. ¿Qué es lo que quiere decir esto? De que ante la cruz no hay rangos. Ambos, los esposos, las esposas, somos herederos por igual de la salvación y la vida eterna que Jesús nos dio. Así que la sujeción y el liderazgo son roles funcionales en esta vida, pero en valor y dignidad delante de Dios son absolutamente iguales. Lo que tenemos aquí en esta primera parte que el apóstol Pedro nos está enseñando es el rol de la esposa y del esposo. ¿Por qué tenemos roles? Porque la familia tiene que funcionar de alguna forma. O sea, no puede ser una locura. Y un monstruo de 2 cabezas es una abominación. ¿Cierto que sí? Cualquier animal con 2 cabezas es un monstruo. Por eso nos debemos sujetar los unos a los otros. El hombre es la cabeza del hogar, la mujer se sujeta con amor, con humildad. Y cuando estamos hablando de que es una pareja cristiana, nos sujetamos también los unos a los otros. Y por eso el apóstol Pedro pone aquí el ejemplo de Sara. Sara se sujetaba a su marido Abraham, pero cuando tuvo el problema con Agar, que Sara le dijo a Abraham, yo ya no me aguanto esta mujer, tienes que echarla. Abraham se fue a orar y le dijo, Dios, pero mira lo que está pasando aquí con Sara. Y Dios le dijo, escucha a tu mujer y haz como ella te está diciendo. Así que nosotros tenemos que entender de que somos un complemento siempre. Para eso fue que nos hizo el Señor. Amén. Ok. Vamos a la segunda parte de esta prédica. Y vamos a ampliar un poquitico más, porque pasamos de la familia a la congregación. Vamos al versículo 8, si son tan amables. ¿Estamos todos ahí? Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredasteis bendición. Versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Versículo 16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Aquí Pedro nos amplió el enfoque del hogar hacia toda la comunidad cristiana y a cómo nosotros como cristianos nos relacionamos con el mundo.
el versículo 8 dice, finalmente sed todos de un mismo sentir. No significa, nunca va a significar que todos pensemos igual, porque no es posible. Para eso Dios nos hizo diferentes a todos. Esto significa que estemos unidos en el mismo propósito que es en el Evangelio. Dice, compasivos, sufrir con el que sufre, sentir el dolor del otro. El amor de hermanos, que es un amor fraternal. Debemos ser misericordiosos, perdonar, mostrar gracia, especialmente con los que fallan. Y también debemos ser amigables, que en el griego original la palabra más cercana es a humildes de mentes. El Evangelio siempre nos ha llevado a pensarnos a nosotros mismos como inferiores a los demás. Y ese es un pensamiento que debemos tener bien en cuenta. Considerar a los mejores, a los demás, como superiores a nosotros. Con humildad, entender que nuestros hermanos y nuestras hermanas estamos todos para servirnos los unos a los otros en Cristo. Y eso es muy importante que tengamos siempre en cuenta. El versículo 9 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Hay una historia que me gustaría compartir con ustedes, que es de una dama que se llamaba Corrie ten Boom. Y esta mujer es un ejemplo muy impresionante, porque después de que ella sobrevivió a un campo de concentración nazi, ella estuvo en una charla, porque se convirtió al Evangelio. Y dando una charla, vino a ella uno de los más crueles generales que se encontró en el campo de concentración, que inclusive le dio muerte a su misma hermana. Y el tipo se le acerca, le da la mano y le dijo, ¿tú te acuerdas de mí? Ella le dijo, sí, con la garganta sin poder hablar. Y él le dijo, ¿tú crees que puedas perdonarme? Y ella en su humanidad, ella dijo, yo no puedo perdonar. Pero en ese momento rogó en su mente al Señor y le dijo, Señor, yo no puedo, pero tú sí. Y el Espíritu Santo en ella hizo la obra para ella decirle, sí, yo te perdono. Y poder soltar esa carga. Y para nosotros los seres humanos es tan difícil perdonar, es tan complicado perdonar a los que nos hacen mal. Pero el Evangelio nos enseña a ser totalmente opuesto a lo que el mundo nos enseña. Ojo por ojo, diente por diente, no. Vengarte, tú tampoco. No es posible. Perdonar, así como nosotros fuimos perdonados, cuando nos merecíamos todo lo contrario. Y precisamente es bajo esa tesis que a nosotros, no solo el apóstol Pedro, sino el mismo Señor Jesús, nos manda a perdonar, porque es Él el que nos puede ayudar a perdonar. Así que si a ti te falta perdonar a alguien, es buen momento para pensar y decir, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes ayudarme a perdonar. Ubiquémonos en el versículo 10. Vamos a leer hasta el 12. Porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, para reforzar su punto aquí, el apóstol Pedro cita el Salmo 34, que es lo que acabamos de leer. Y nos da una receta para una vida buena y plena. ¿Quieres ver buenos días? ¿Quieres amar la vida? Entonces no se trata de buscar riqueza o placer, sino de vivir en rectitud. ¿Qué nos dice aquí? Cuida tu boca.
Qué difícil es eso. Qué difícil. Y se los digo por experiencia. Qué difícil es a veces guardarse cosas que uno sabe que no debe decir. Pero Dios es bueno y grande y nos ayuda. Amén. La razón de esto es la promesa más grande. Es que Dios nos está mirando. Sus ojos están sobre los justos y sus oídos escuchan sus oraciones. Pero para los que practican el mal, el rostro de Dios está en su contra. O sea que es una promesa con la que hay que tener cuidado y una advertencia de juicio también. ¿Por qué es tan importante uno guardar su boca? Porque Dios está escuchando todo lo que decimos. Y de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, vamos a tener que dar cuentas. Tenemos que tener muy en cuenta eso. Yo sé que es difícil, créame. Es bastante difícil. Pero acordémonos de que antes de juzgar a los demás, el que esté libre de pecado. ¿Y cuántos están aquí libres de pecado? Ninguno. Solo Cristo. Entonces acordémonos de eso. Que igual somos pecadores. Punto. No hay de otra. Versículo 13 y 14, si me acompañan. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Entonces aquí hay una pregunta que es casi retórica, dice. Si vives haciendo el bien, ¿quién te va a hacer daño? A ver, generalmente la gente respeta a las personas buenas, pero Pedro es realista aquí. Él sabe que a veces, y precisamente por seguir la justicia de Cristo, vamos a sufrir. El mundo odió a Jesús. Y en algún momento también vamos a ver que nos van a odiar a nosotros. Yo no sé ustedes, pero hay ocasiones en las que uno ve el rechazo de hasta sus mismos compañeros. Cuando uno pone por encima su fe. A los impíos no les gusta. Y a la gente que quiere seguir haciendo el mal y estar en sus caminos, no les gusta. No les gusta que se hable del Señor y que se exprese el Evangelio. Si sufres por ser justo, bienaventurado sois. Eres dichoso. Esto nos recuerda las bienaventuranzas de Jesús. Y por eso la conclusión es lógica. No tengan miedo. No dejen que el temor a lo que la gente les pueda hacer los paralice o los perturbe. El versículo 15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este versículo es central sobre cómo enfrentar la oposición. Lo primero que nos dice el versículo es: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Y qué significa esto? Esto significa poner a Cristo en el lugar correcto, como el Rey, el Santo, el Señor de tu vida. Cuando Él ocupa el trono de tu corazón, tú te vas a dar cuenta que el miedo que uno pueda tenerle a un ser humano va mermando. O sea, a ti cada vez te da menos temor de lo que la gente pueda decir, de lo que la gente pueda hacer, porque no importa. Si tú estás del lado del que manda, ¿qué puede importar los demás que no tienen ningún poder sobre ti? Entonces eso es importante, eso es muy importante. Y dice: estad siempre preparados para presentar defensa. Y la palabra griega aquí para defensa es apología, donde viene nuestra palabra apologética, que no significa apologize, o sea, no significa pedir perdón, sino que significa dar una respuesta razonada. Una defensa lógica de por qué creemos lo que creemos.
Si alguien te pregunta, ¿por qué tienes tanta paz en medio de esta crisis? ¿O por qué perdonaste a esta o cual persona? Debemos estar listos para responder. Pero miren, notemos aquí la actitud de lo que dice el versículo. Dice, con mansedumbre y reverencia. No ganamos a la gente con arrogancia ni discutiendo, sino que con humildad hacia la persona que nos pregunta y hacia Dios también. Recordemos que no debemos echarle nuestras perlas a los cerdos. No tiene ningún sentido. Y yo sé que a todos nos ha pasado de que después de que terminamos de hablar con alguien acerca de la fe y vemos la actitud que tiene la persona, nos damos cuenta que lo que hicimos fue echarle las perlas a los cerdos. Porque no había un corazón dispuesto a escuchar de pronto lo que tú tenías que decir de parte de Dios. Entonces seamos sabios y no nos enojemos, ni nos ofusquemos. Simplemente confiemos en que Dios va a tocar el corazón de cada persona cuando Él quiera y cuando esté en su plan hacerlo. Así que esto es muy, muy importante. Versículos 16 y 17. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Cuál es la mejor defensa de un cristiano? Es una vida íntegra. Así que cuando la gente nos acuse falsamente, nuestra propia conducta será el testigo que los avergüence. Y al final de este versículo, Pedro nos deja con una verdad consoladora. Dice, si es la voluntad de Dios que sufras, es infinitamente mejor sufrir por hacer lo correcto que sufrir por las consecuencias de tus propios errores. Esto es algo muy obvio, pero es la vida del cristiano. El Señor Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y de aquí precisamente está hablando Él. Si nosotros estamos seguros de que nuestro sufrimiento no es autoprovocado, sino que es una prueba que estamos teniendo, podemos confiar en que el Señor nos va a llevar hasta el otro lado. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta para cuando nos encontremos en una situación así, o cuando usted conozca a alguien que está en una situación así, pueda consolarlo y decirle, el Señor te va a sacar hasta el otro lado. Tienes que tener fe. Amén. Vamos a la tercera y última parte de este capítulo y vamos al versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Versículo 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ahora, empezamos con el núcleo familiar, después seguimos con la comunidad cristiana, y ahora Pedro lo que nos hace es que eleva nuestra mirada al ejemplo máximo del sufrimiento del justo, que fue Jesucristo. Jesucristo es la razón de todo lo que acabamos de leer. El versículo 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios,
siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Él padeció una sola vez, su sacrificio fue único, completo y definitivo, no necesita repetirse. El justo por los injustos, quiere decir que esta es la gran sustitución. Nosotros somos los injustos, los culpables. Él, el único justo, tomó nuestro lugar y Él pagó nuestra deuda. El propósito de esto es llevarnos a Dios, porque el pecado nos separó de Él, pero el sacrificio de Cristo derribó el muro y nos abrió el camino de regreso al Padre. Y la última parte del versículo dice, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Fue realmente crucificado, su cuerpo murió, pero fue resucitado por el poder del Espíritu Santo, demostrando su victoria sobre el pecado y la muerte. Este es el fundamento de nuestra fe. De que el justo pagó por nosotros los injustos, de que murió, de que resucitó y nos llevó a vivir a los lugares celestiales, porque es el propósito, estar junto al Padre. El versículo 19 y 20 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ahora, bueno, estos versículos son bien difíciles y son muy debatidos. Y la interpretación más sólida y segura es que no se trata de que Jesús haya ido al infierno a darle una segunda oportunidad a la gente que murió en el diluvio, sino más bien, después de su resurrección y en el Espíritu, Cristo proclamó su victoria a los espíritus encarcelados, que como dice el texto son los ángeles caídos que pecaron en los días de Noé. Esto se nos menciona también en los libros de Judas y en Segunda de Pedro. No fue una proclamación de salvación, sino una declaración de triunfo. He vencido, mi reino ha llegado. Entonces aquí lo que Pedro nos está mostrando es que la paciencia de Dios también tiene un límite. La paciencia de Dios tiene un límite. Y eso es algo que nosotros como cristianos e hijos de Dios tenemos que tener bastante presente. Porque si estamos siendo desobedientes, tenemos que acordarnos, la paciencia de Dios tiene un límite. Y también para los hijos de ira, también hay un límite en su paciencia. Pero Él provee un camino de salvación, que es el arca, que es Cristo, para los que en Él creen. El versículo 21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces Pedro lo que hace aquí es conectar esa salvación en el arca a través del agua con el bautismo. Pero él inmediatamente aclara que no es el acto físico del agua lo que nos salva. O sea, no quitando las inmundicias de la carne. O sea, no es lo físico lo que nos salva, porque el bautismo no es un baño mágico, sino que el bautismo es el símbolo externo de una realidad interna. Es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. En nuestro compromiso público, nuestra apelación a Dios, diciendo, Señor, yo creo en ti, me arrepiento de mis pecados y mi conciencia ahora está limpia gracias a tu obra. ¿Y qué es lo que le da poder a ese compromiso? El final del versículo nos dice, la resurrección de Jesucristo. Porque ya hemos entendido que si no hubiera habido resurrección, vana es nuestra fe. Así de sencillo. Y vamos a tocar el último versículo, que es el versículo 22, que dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces este es el gran final de este capítulo. Dice, ¿dónde está ahora ese Jesús que sufrió? Él ha subido al cielo. Está sentado en el lugar de máximo honor y poder.
a la diestra de Dios, y todo el universo, incluyendo las fuerzas espirituales, ángeles, autoridades, potestades, están bajo su dominio absoluto. Este es el ancla de nuestra esperanza. El mismo Jesús que nos llama a sufrir por la causa de la justicia es el Rey soberano del universo. Por lo tanto, no tenemos nada que temer. Así que nos llevó desde el matrimonio hasta la congregación, hasta el Rey de Gloria. Eso fue lo que Pedro nos hizo, para hacernos entender de que aquí, en esta palabra, está todo lo que necesitamos para vivir una vida cristiana en éxito, en bendición y en victoria. Amén. Ahora, si tú sabes que estás cojeando por ahí en alguna situación, o si te está costando tener cerrada la boca, si te está costando sujetarte, o si a los esposos les está costando entender a sus esposas, respetarlas, amarlas, valorarlas, esta es una gran oportunidad para que nos pongamos en pie, si son tan amables, y vamos al Señor en oración. Oh Dios Santo y Todopoderoso, gracias por tu palabra, porque tú nos iluminas, Señor, nos enseñas, mueves lo que nosotros no queremos mover para permitirnos ver como tú quieres que nosotros vivamos. Gracias por tu palabra. Permite que tu palabra dé fruto en nuestra vida y en nuestro corazón, y haznos cada día entender, permítenos cada día entender más y más cómo es que tú quieres que nosotros vivamos para tu gloria, para tu honra, por la maravillosa obra de Cristo en la cruz, Señor, porque todo a ti te lo debemos, pues tú lo eres todo, nuestra esperanza, nuestro refugio y nuestro castillo eres tú, Dios eterno y Dios todopoderoso. Gracias por tu palabra y por tu amor, y bendice por favor a mis hermanos, a mis hermanas, Señor, que esta semana sea una semana de bendición, de victoria, Padre amado, y que podamos meditar en estos pasajes que hoy hemos hablado. Te bendecimos y te damos gloria. En el nombre de Jesús, amén.